acuerdan? Que era un gasto corriente. Vamos de paso repasando hasta que se sumen lo otro. La diferencia entre gasto y costo, ¿cuál era? ¿Se acuerdan? Gasto y costo. Era que los costos están relacionados con una inversión Muy bien, Cande. y los gastos no. Y los gastos son todo aquello necesario para llevar adelante la gestión o la operación del bien, pero no incurre en una inversión. Inversión, por ejemplo, cuando dijimos es un insumo productivo. ¿Se acuerdan qué es un insumo productivo? ¿Se acuerdan que era un gasto de un insumo productivo? ¿Es un gasto corriente? ¿Un insumo es un gasto o es un gasto o una inversión, un insumo? Un insumo, vuelvo a preguntar, ¿es un gasto o una inversión? Un insumo productivo, ¿es un gasto o una inversión? Una inversión, profe. Una inversión, profe. Está muy bien, ahí está muy bien, Facundo. Si fuese vamos a decir, un insumo de gestión, ¿es un gasto o una inversión? Un gasto. Un gasto, porque es para la gestión. O sea, no está relacionado con el producto en sí. Vuelvo a decir, todo lo que ustedes inviertan para que el producto se transforme y se pueda comercializar es un costo. Entonces, las depreciaciones, ¿por qué son un costo? Porque están asociados a las inversiones. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Me gusta que se animen a hablar. Por ahí lo hacen temeroso, pero muchas veces están en lo cierto. No hay que tener miedo, porque es un momento de aprendizaje. Recuerden, siempre les digo eso. Bueno, ¿listo? Hasta acá estamos. ¿Alguna pregunta de la otra unidad que haya quedado dudas? Los centros de costo son los gastos generales. Los gastos generales normalmente incurren en los gastos, vamos a decir, fuera de lo estipulado para producir. ¿Y qué más? ¿Alguna otra duda de eso? Sí, respondí entonces la pregunta entre todos. Vamos con hoy. Hoy vamos a ver recursos humanos. La unidad 7, a ver si se deja visualizar. Ahí está, vamos al principio. Ahí lo comparto, así lo ven todos. Mano de obra. Yo, perdón que le dije recursos humanos, por ahí me cambio la terminología y después me decís, profe, ¿qué unidad era recursos humanos? Mano de obra. Mano de obra, a ver, hablemos un poquito. Bueno, vimos la unidad la otra vez de organización. Si sabemos cómo organizarlo, sabemos cuánto personal necesitamos, ¿no es verdad? ¿Se acuerdan cuando generamos el organigrama? ¿Sí o no? No se acuerdan nada. Si ustedes tienen memoria selectiva, ¿se acuerdan de lo poco? Igual que yo. A ver, mano de obra. Entonces, si yo sé qué organización tengo que tener o qué estructura orgánica voy a generar, como hablamos la otra vez, voy a saber la cantidad de personal que necesito en diferentes escalas, ¿no? Cuánta gente va a tener productiva, operativa, cuánta gente va a tener administración, bueno, la estructura que yo he definido. Entonces, de esa forma, yo puedo empezar a analizar en función de la estructura los costos. ¿Cómo tengo que yo sacar los costos de la mano de obra? Y bueno, es lo que vamos a empezar a ver. Vamos a hacer un pequeño repaso. Si nosotros aquí ya sabemos cuánto podemos llegar a comercializar, o sea, cuánto podemos vender, nosotros de ahí empieza todo el proceso, vamos a decir, de cálculo para saber cuál es mi costo final de producción y de ahí saber si es rentable o no el proyecto. Sabiendo cuánto puedo vender, cuánto puedo colocar en el mercado, cuánto me cuesta comprar las materias primas, cómo están clasificadas, dónde las puedo seleccionar, después dónde me conviene fabricarlas o dónde me voy a ubicar para que sea estratégico mi empresa, mi emprendimiento o mi proyecto, mejor dicho. Una vez que yo sé dónde me tengo que ubicar y qué materias debo comprar, cómo va a ser la tecnología que voy a aplicar y
y qué equipamientos voy a adquirir. ¿Por qué, ¿por qué piensan? A ver, lo voy a hacer pensar un poco, porque la unidad es muy simple, pero hay que pensar un poco, porque ahí es donde por ahí se complica. ¿Por qué piensan que la ingeniería del proyecto, o sea, la tecnología y los equipamientos, me va a determinar qué mano de obra yo necesito? Porque no es lo mismo tener que trabajar con robótica o trabajo manual, no es lo mismo la especialización del individuo, la cantidad de individuos, etc. Exacto, muy bien, Tomás. Pero normalmente, lo que les voy a decir, que cuando uno va hacia un rubro, casi todos en el rubro utilizan la misma tecnología. Es muy difícil o muy rara vez existe una tecnología muy avanzada en un determinado rubro. ¿Esto qué quiero decir? Nadie va a sobreinvertir en una tecnología muy avanzada debido a que estamos haciendo un proyecto no de desarrollo de tecnología, sino de productiva. Entonces, en ese proceso, la ingeniería, la tecnología y el equipamiento, más allá de darnos la especialización de la gente, es la cantidad de personal que voy a requerir para que la opere. Si las personas van a ser parte del proceso o van a ser parte de controlar el equipo. No sé si me explico. A ver, cuando nosotros hablamos en la organización de la empresa, me voy un poquito adelante, cuando yo ya sé la tecnología, ahí ya puedo definir cuántas personas va a ser necesario operar esa máquina. Si van a ser parte de una máquina, mejor dicho, parte del proceso de producción, o solamente de gestión o control del equipamiento. Vamos a decir, las prensas viejas, los balancines, si alguien tiene duda qué es, me avisa y lo explicamos. Las estampas que hacen normalmente las piezas, anteriormente una persona incorporaba la pieza metálica, se estampaba y la retiraba. Esa tecnología es muy antigua, pero hoy todavía se usa, dependiendo del nivel o la escala que trabajemos. Si vamos a una alta, vamos a decir, tecnificación, lo vamos a ver con un robot que entra y sale para reducir, vamos a decir, desde los tiempos hasta los riesgos laborales de las personas. Pero en otros lugares va a haber personas. Entonces, si yo adquiero un equipo muy económico, a lo mejor tendré más carga de hombres. No sé si con ustedes le conté esa experiencia de que los mensajitos de voz se pasan a texto con personas que escribían y uno pensaba que era una gran tecnología. No, que las personas eran más baratas contratarlas que, que desarrollar la tecnología. No sé si se los conté. En Paraguay me pasó eso. Bueno, vamos arrancando. Más o menos, ahí cuando hicimos el resumen, fíjense que después el próximo paso es la implementación de todo esto. ¿Saben qué quiere decir implementación? La secuencia lógica que vamos a tener para que eso se materialice, o sea, el proyecto se materialice, o sea, comprar la tecnología, reclutar el personal, definir, adquirir, vamos a decir, con los materiales primos, los proveedores. Entonces, en este punto, muchas veces por ahí la mano de obra en una implementación le gana la adquisición de equipamiento, no, perdón, de materias primas, porque muchas veces tenemos que formar el personal y hay formaciones que son por ahí extensas, puede ser hasta 30 días, 60 días, no lo sabemos, sobre todo en una startup, que es el momento, vamos a decir, que más crítico se genera. ¿Se entiende por qué el momento crítico es el empezar a producir? Porque todo eso son gasto y costo, son gastos, mejor dicho. Todo el tiempo, mientras no se produzca un bien o un producto, son todo gasto, 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 gasto. Entonces, cuanto más chico es ese proceso, ese gap, primer lote de puesta a punto, más rentable va a ser al final mi proyecto. No sé si me explico, no podemos estar 3 meses, 6 meses tratando de que salga el producto bien, ¿sí? Un ejemplo que me pasó a mí, éramos 1.500 empleados y el servidor que hacía que funcionen los 1.500 empleados no daba, se había comprado dos de 800, algo así, pero no podían funcionar o sea, la gente no funcionaba en paralelo, no sabían por qué y se caía, o sea, se quedaban 800 sin trabajar. 5 meses tuvimos así, trabajando 800 trabajaban, los otros 800 hacíamos reporte.
terminamos de hacer los reportes, trabajamos 6 horas, así, era una locura, unos gastos impensables. Bueno, nos vamos a la materia en sí. Mano de obra, definidos, capacidad de la empresa, lo que vimos, programa de producción, procesos tecnológicos, organización de la empresa. Fíjense que sin querer veníamos hablando de estos 4 puntos, ¿sí? A visualizar. De ahí se desprende la necesidad de la mano de obra, la disponibilidad, los costos y las necesidades de capacitación. A ver, cuando hablamos necesidad de mano de obra, hablamos de cantidad, ¿no? Cantidad. La disponibilidad, veremos el mercado. ¿Qué disponibilidad existe en ese momento en el mercado? Vamos a poner un ejemplo. Si yo me voy a una localidad en donde hay un pleno empleo, la disponibilidad va a ser muy baja y mis costos van a ser más elevados. ¿Por qué? Porque voy a tener que robar esos empleados de otra empresa. Lo vamos a decir, no vamos a decir robar, los vamos a tener que captar a empleados de otras organizaciones a que vengan a realizar la tarea en nuestra empresa. Por eso, cuando hablamos de localización, hay factores ponderados que tienen que estar muy bien vistos. ¿Alguien conoce algún ejemplo de que haya sucedido esto? ¿Conoce algún ejemplo en donde los empleados han tenido que elevar su paga para captar personal? ¿No? Me gusta que, si tienen algún ejemplo, me cortan y me lo comentan. Yo le voy a contar algo. A mí me pasó en el sur de la Argentina, hay mucho empleo del sector del petróleo, por lo cual los sueldos en ese sector son mucho más altos que cualquier otro sector del lugar. Y eso implica, si hoy ponemos un emprendimiento comercial que están bajo el convenio colectivo de trabajo de comercio en el sur, conseguir un empleado es casi una bendición. Tengo que conseguir gente que venga de otro lado a que quiera comenzar una nueva vida en ese lugar, porque conseguir empleo en un lugar donde existe mucho personal del petróleo o que le dan servicio o que trabajan en pos de, o sea, es muy complejo. Entonces, entender ese punto es muy importante y hay factores que me pueden hacer un costo diferencial importante. A ver, si nosotros estábamos haciendo un trabajo de diferenciador de costos, ¿me puedo dar el lujo de pagar mucho los salarios? ¿Qué piensan? Vamos a pensar un poco. Si mi estrategia es tener un producto que penetre el mercado con bajos costos, mis salarios tienen que ser direccionados a ese punto, aunque, a ver, estamos hablando de que existen convenios colectivos de trabajo que me obligan a pagar un mínimo, pero no voy a ir a un lugar en donde tengo que salir a un mercado a ofertar mayor costo que el mínimo porque no consigo mano de obra. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguieron? Sí, ¿Están vivos? Bien, gracias. Gracias, Tomás. Vamos con el otro punto. Categoría de funciones, bueno, es un poco lo que vimos. Directivos, supervisores, operarios calificados, operarios no calificados. Las funciones son administración, supervisión y gestión, ¿sí? Cuando hablamos de gestión, hablamos de operación, ¿no? De hacer el producto. A ver, cuando hablamos de calificados y no calificados, estamos hablando de, podemos conseguir operarios que tengan experiencia en el mismo rubro, que salen de algún tipo de competidor y nosotros lo captamos. Puede haber sido porque se quedó sin trabajo, o puede haber sido que le ofrecemos una mejor remuneración o lo que sea. Y operarios no calificados. La habilidad de ustedes, cuando trabajen en este tipo de gestión, tienen que identificar qué costos va a tener a admitir o a aceptar operarios no calificados. ¿Qué son operarios no calificados? Operarios que se inician en el proceso productivo de ese rubro, por lo cual, vamos a decir, como dice la jerga, el costo del piso es aprender a trabajar.
eso implica que voy a tener muchos gastos ¿de qué? Con ese operario. De capacitación. Muy bien, Eve. Los gastos de capacitación no los tenemos que perder de visualizar porque son gastos que al final de anuales y son valores muy importantes, sobre todo no por la hora hombre de capacitación, sino por el costo de no producir y el costo de producir inadecuadamente. Entonces, no solamente hay que valorar o visualizar cuánto me sale a mí capacitar a una persona, que es tiempo de paga no productiva, sino que tengo que el reemplazo, las horas que perdió, vamos a decir, el producto que perdimos por esa persona no estaba en condiciones de determinar si tuviera o no el trabajo. También voy a tener que tener muchas horas de supervisión, ¿sí? Cuando nosotros tomamos una decisión de seleccionar un operario no calificado, ¿qué tecnología debería tener en el equipo? Alta, media o baja. Ahí le metí una duda. ¿Bajo nivel de tecnología? A ver quién más hace responde. Y yo le doy una conclusión. Bajo sería un operario que puede trabajar sin ningún problema porque no necesita mucho input, o sea, no necesita manejar mucha información para trabajar, ¿sí? Entonces, si va a ser una tecnología baja, ¿qué voy a necesitar? Más empleo, más operarios. Entonces, ahí empezamos a buscar esos equilibrios. A ver, como les dije hace un tiempo, no todo es 2 más 2, 4 cuando hablamos de un proyecto. A ver, podemos calcular los salarios, pero las decisiones están en su parte. Cuando uno va a evaluar esto y dice, che, ¿cuál es la reingeniería que podríamos hacer en este personal? A ver, necesitamos gente no calificada y gente no calificada no me puede generar productos inadecuados y voy a necesitar más supervisión y más capacitación para que esos productos sean correctos. Si yo tengo una tecnología intermedia que no necesita una gran capacitación, pero un poco de capacitación, pero el producto, vamos a decir, tiene un mejor rendimiento y esta persona solamente hace una inspección visual del producto, me voy a asegurar que no necesito un gran salario, no necesito formarlo tanto, pero voy a tener un equilibrio vamos a decir, entre los costos y el correcto funcionamiento o el producto de una calidad determinada. Entonces, cuando yo me voy vamos a decir, a los dos extremos, muy baja tecnología, empiezo a tener mucho costo de supervisión y de control. ¿Se entiende el ejemplo que le estoy dando? Porque está bueno cuando ustedes vayan a hacer el trabajo, empecemos a ver esto, porque por ahí dicen 20 operarios con un supervisor. No está mal, pero yo he visto trabajos que ponen 5 operarios, 2 supervisores. O sea, salvo que sea por carga horaria, no es viable. ¿Se entiende? Entonces, a medida que uno avanza, vamos a decir, con la calificación de operarios, reduce el triángulo de control, o sea, la base piramidal de la empresa pasa a ser más chata. Más operarios, menos control. Y si hay menos control, ¿qué pasa? ¿Menos costos? ¿Y más gestión? ¿Qué piensan ahí? Le estoy haciendo pensar mucho. ¿Qué piensan? ¿Menos costos? La pirámide más... Serían menos costos porque... Y nosotros buscamos, cuando buscamos un proyecto, buscamos menor costo con una calidad satisfactoria de lo que estoy buscando. Entonces, siempre hay que tratar de pensar eso en los recursos. O sea, ustedes van a pensar que yo soy de recursos inhumanos, casi. Estoy buscando siempre tener menos empleados o menos operarios. No, la idea es tener un equilibrio, saber que no se nos vayan los gastos en condiciones inadecuadas. Entiéndase por esto. No vemos esta parte, pero a medida que nosotros tengamos más personal y tenemos dedicado un costo, vamos a decir, para los recursos humanos, o sea, salarios y todo lo demás que lleve eso, si nosotros ese presupuesto nos excedemos permanentemente, lo que sucede es que
o aumentamos el costo del producto o reducimos la grilla de personal. Por eso hay que ser muy criterioso, porque también depende de dónde vamos a introducir nuestra localización, es el efecto que puede generar en la sociedad, ¿sí? La unidad 10. A ver, cuando nosotros pagamos sueldos y salarios, eso se arroja, vamos a decir, al mercado y puede generar un beneficio. Ahora, si es una comunidad chica y nosotros tomamos 10 y echamos 4 todos los meses, o desvinculamos, no vamos a decir desvinculamos 4 meses porque no los capacitamos, los exigimos, cometemos el error de generar una mala imagen y una condición inadecuada. Eso no va de la cátedra, pero se lo voy contando un poco de experiencia. ¿Sí? Personal de la gestión y supervisión, sí, como vimos, la necesidad, el momento de la construcción, fuentes de recursos, programa de capacitación, no calificado, capacitación mínima, experiencia personal, como les dije. A ver, cuando nosotros empezamos a buscar mejor gestión y mejor supervisión, empezamos a pedir mayor formación. Esa formación hacia el mercado tiene una demanda económica. O sea, no puedo traer un supervisor de experiencia de 10 años en una producción determinada y pagarle el mínimo del contrato de los convenios colectivos de trabajo. ¿Se entiende ese punto, no? A ver, vamos un poco a errores más comunes y ya vamos a explicar cómo podemos hacer una metodología para seleccionar y cualificar al personal para determinar los sueldos y salarios superando, vamos a decir, ese convenio colectivo de trabajo. Todos saben lo que es un convenio colectivo de trabajo, pues yo estoy hablando así, pero a lo mejor no todo el mundo lo reconoce. Son los acuerdos que existen entre la patronal y el gremio que está vinculado a la empresa. Siempre las empresas están vinculadas a un gremio, ¿sí? Y eso se estipula un salario mínimo. Sobre ese salario mínimo no se puede pagar por debajo. Normalmente los convenios colectivos de trabajo están asociados a personal operativo, o sea, operarios. Y en algunos, muy pocos, a mandos medios. Esto quiere decir personas que supervisan a otras. ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre eso? Los que trabajan la tienen súper clara, los que no trabajan a lo mejor no lo han visualizado tan fácil. Vieron cuando hablan siempre, las paritarias, los acuerdos patronales, bueno, sobre esos sueldos básicos, cuánto es el aumento en función de la inflación, bueno, la famosa polinómica, que Dios sabrá que tiene la polinómica, pero siempre da menos que la inflación. No sé por qué. ¿Dudas sobre eso? Qué callado que está noche. Bueno, pero tengan la libertad de preguntar, a ver, ¿por qué? Cuando ustedes van a hacer el trabajo, vamos a tratar de buscarlo, más allá que académico, buscar lo más real o acercarse a la realidad lo mayor posible, ¿sí? A ver, ¿qué son los errores más comunes? Aquí enumeran algunos temas cuando vamos a contratar personal, por ejemplo, profesionales para evaluar la ejecución del proyecto. ¿Quién son los profesionales? Sí. Disculpe, me quedó una duda de la filmina anterior. No sé si... Volvemos. Determinar la experiencia y la capacitación, ¿serían los requisitos mínimos de los trabajadores calificados y no calificados? Sí. A ver, los trabajadores calificados y no calificados determinan qué experiencia personal tiene. Entiendo, los no calificados van a tener una experiencia profesional muy chica, muy reducida. ¿Sí? Y la capacitación mínima necesaria, o sea, si vos no determinás calificado o no calificado. Esto no quiere decir que calificado y no calificado sean excluyentes. O sea, no es que yo los calificados los tomo y los no calificados no los tomo. Dependerá de la situación del mercado laboral que exista en el lugar donde me instale. Porque yo puedo, por ejemplo, en una situación de crisis como hay hoy, me pueden venir personas que sean profesionales a trabajar como un técnico o ni siquiera como un operario. Y esas personas están súper calificadas. ¿Sí? Y en otros momentos que hay pleno empleo o hay una situación mejor en el país, puede ser que yo esté necesitando un técnico y venga personas que no sean técnicos, pero tengan el conocimiento o necesitan algún acompañamiento para tenerlo y los tenga que tomar.
Bien, No sé si sí, ahí, gracias. Cande, por eso le digo, Sí, no sí. es blanco, no es blanco-negro esto. Por eso es importante que dónde se van a localizar. A ver, esto es muy fácil visualizar cuando uno se asienta cerca de una población o una ciudad grande, pero hay momentos en donde uno no es conveniente hacer esto, ¿sí? Hoy que está muy de moda los biocombustibles normalmente están muy próximos a la parte agrícola o las ciudades medianas o chicas. Entonces, contar con conocimiento de gestión de esa parte, es muy costoso llevar profesionales. Muy costoso, ¿sí? Ejemplo, Aceitera General de esa tiene costos muy elevados en mano de obra, ¿sí? Muy elevados, más allá del convenio colectivo de trabajo que tiene, que son altos los sueldos mínimos, pero los profesionales imaginan que los sueldos mínimos son muy altos, un profesional no puede cobrar menos que un operario, entonces no consiguen recursos, ¿sí? Vamos con esto, a ver, errores muy comunes. La evaluación del proyecto no hecho por un profesional. ¿Quién serían los profesionales que evalúan proyectos? Podría ser un ingeniero ¿Ingeniero qué? industrial. Muy bien, Tomás, al fin, algunos que se animan. Nosotros somos especialistas en esto, chicos y chicas, alumnos y alumnas, ¿no? Así. Somos especialistas, este es nuestro caballito de batalla hacia afuera, evaluar y gestionar proyectos. Entonces, es esta una materia, vamos a decir, de las troncales de la carrera que hace la diferencia con ser otra especialidad. Nosotros nos relacionamos así con el conocimiento de todas, sin profundidad o sin especialización, pero tenemos que entender de todos alguna parte. Entonces, la evaluación de proyectos lo que hace es conocer, vamos a decir, las diferentes etapas de un proyecto y los diferentes temas que debemos contemplar para evaluar una ejecución y una implementación de un proyecto. Entonces, un profesional en esto, a ver, somos los ingenieros industriales. Puede haber otras profesiones, por supuesto, pero se tendrán que preparar con un detalle y nosotros los traemos, vamos a decir, de fábrica, por decirlo de una forma así. Fíjense este punto, contrataciones fuera de tiempo sobre la marcha. ¿Esto qué implica? Yo hice el cronograma de contratación y fuera de tiempo o sobre marcha fue esas dos cosas, antes o después. Ejemplo, yo tenía que contratar hoy el personal porque en 30 días van a estar instaladas las máquinas. Y las máquinas se instalaron a los 60 del punto de ítem. ¿Qué hago con el personal 30 días? Los sigo formando, los dejo ir, ¿qué hacemos? Son costos, gasto. Entonces, en este punto hay que ser muy habilidoso en cuál es el momento de hacerlo. Por supuesto que cada proyecto tiene su momento, ¿sí? Por experiencia siempre digo que el momento de contratar el personal es cuando tenemos las habilitaciones. Porque el Estado, vamos a decir, municipal, provincial o quien sea que necesite una habilitación, normalmente es el que hace el cuello, vamos a decir, la ruta crítica. ¿Saben qué es la ruta crítica? Es Vamos, la que Cristian. Sí. es la ruta que, digamos, que más nos limita según los recursos que tenemos, entonces como que esa nos determina el tiempo mínimo. Ahí está, va por ahí, Cristian. Sí, está bastante bien. ¿Por qué digo bastante bien? La ruta crítica es el proceso, vamos a decir, que enlaza las diferentes acciones, en que si se demora todo el proyecto. Entonces, si yo la habilitación del predio lo empiezo a hacer el primer día que pongo una pala en el lugar, puede ser que me demore 30 días, vamos a decir que normalmente demoraría 30 días hábiles, pero esas habilitaciones me empiezan a pedir información, y hasta que yo no tenga esa habilitación no puedo abrir, aunque tenga toda la planta construida,
por lo cual adquirir la adquisición de recursos humanos sin tener la habilitación puede llegar a ser un error garrafal porque yo contrato, empiezo a pagar y no tengo la habilitación. Normalmente, siempre las habilitaciones tienen dos etapas. La etapa de análisis, en donde ese es el proceso más largo, y el proceso de aprobación, que es la firma, vamos a decir, el acto administrativo que hace las empresas para definir, o los municipios, las provincias, lo que sea, el acto administrativo que te da la habilitación. Ese proceso de firma normalmente es regulado por el comitente, o sea, el quien lo está pidiendo y vamos a decir, y el administrativo, o sea, el administrado que sería la persona que presenta y el administrativo que sería el acto de gobierno que te dan la firma. Entonces, ese proceso por ahí a lo mejor puede estar un gris y ahí contratar personal, pero no cuando está en la fase de análisis, vamos a decir, de habilitación, porque si no, nos puede llegar a faltar papeles, documentación. Le doy un ejemplo. Perdón, me gusta por ahí dar el ejemplo, pero para que sea más visible. Una empresa que fue a salir a contratar el personal y la sociedad de hecho estaba no registrada en Argentina, era europea. No puede operar. Es como decir, no tengo DNI argentino y voy a votar, más o menos. No existe. No tenía, vamos a decir, constituida la empresa en Argentina. Ese proceso, no menos de 30 a 60 días lleva. Se imagina que habían contratado todo y teníamos pagaba a la empresa con nombre de otro país. Que, o sea, si uno, vamos a decir, era bondadoso, pues si no podía hacer que se legisle, vamos a decir, con las leyes laborales de ese país. O sea, tienen que pagarnos en euros. Bueno, ya está. Situación que pasó, pero esto es muy importante, la coordinación y comunicación entre departamentos y procesos. Cuando empieza, vamos a decir, una startup o una empresa, normalmente no tiene proceso definido, no tiene procesos bien definidos. Entonces, una buena integración es que existan procesos definidos, aunque sean estándares, al inicio de la operación. O sea, un buen proceso, vamos a decir, de acción de recursos humanos sería que estén coordinada la comunicación. ¿Esto qué quiere decir? No saben si mandarte un mail o escribirte por WhatsApp. No, hay definiciones que son más allá de la comunicación, vamos a decir, de operativa, la comunicación hacia interna y externa. Todos saben que la comunicación externa son entre las entidades gubernamentales e internas, todo lo que sean los procesos y del personal y todo lo demás. Ejemplo, no tenían cómo liquidar sueldos, no tienen un sistema de liquidación de sueldos, o sea, no podés ni arrancar. O sea, cuando uno ve el recurso humano y busca tecnología, o sea, ¿qué software va a hacer para liquidar sueldos? No, lo vamos a hacer con el contador Pepito Flores de acá a la vuelta. Ah, ¿sí? ¿Cuántas personas son? 5.000. ¿Ustedes le darían plata para que se genere un proyecto de ese tipo diciendo que van a liquidar los sueldos con un contador externo y no tenemos ni referencia? Y es muy difícil, ¿sí? Entonces son cosas a tener en cuenta. Bueno, un poco lo que vimos en la fase previa a la producción y la fase de operación. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Normalmente los proyectos, vamos a poner aquí, son 10 años. Bueno, 10 años. Y la producción va aumentando hasta lograr, vamos a decir, un estándar. Vamos a decir que los 10 años son aquí, para que no quede acá. Normalmente el proceso productivo se va incrementando y normalmente a los 3, 4 años estamos al 80% de la proyección y a los 5, 6 años estaríamos al 100% de lo proyectado y vendido. Entonces, los recursos tendrían que ir acompañando este proceso. Ahora, normalmente los recursos no ingresan de la misma forma que se proyecta, sino que son escalonados. ¿Por qué? Porque estamos hablando de personas. No podemos contratar un cuarto de persona. No podemos contratar media persona. Y además, por ahí no es rentable hacer una capacitación para uno. Es conveniente de sumar de 5, de 4. Entonces, ese acompañamiento de personas no siempre es, vamos a decir, estrictamente semejante a la curva de producción. Se acompaña.
Un gran error que sabemos ver es que contratamos todo y tenemos todo este cuadrante hasta que se llega a una producción del 100% desperdiciado en costos, ¿sí? No sé si se entiende. Se va a producir de esta forma y se contrata el personal al 100% desde el momento cero. Bueno, todo esto son gastos que podríamos haber obviado. ¿Vamos? ¿Seguimos? A ver, los conceptos de los costos de los salarios. A ver, alguien que trabaja me puede dar una mano acá, pero casi todos digo que trabaja porque normalmente uno sabe leer los recibos sueldos. El que no ha tenido la posibilidad todavía de trabajar de cualquier forma, que tenga un recibo sueldo, ¿no? Por ahí le cuesta visualizarlo. A ver, ¿qué incluye? Sueldo y salarios, ausencias, seguridad social, ART, impuestos, selección y contratación, premios, otros. ¿Qué quiero decir esto? Los costos no solamente son los sueldos y salarios, pregunta que siempre hacemos y siempre cometen error. Si yo tengo una empresa como Maipú Automotores, que la mitad de mis personas son vendedores, ¿tienen premios o tienen comisiones? Y sí, entonces, si no tengo calculado dentro de mis costos las comisiones, a lo mejor es casi un 40% de los salarios que estoy pagando. Vamos a decir, esos premios o esos viáticos también impactan en mis costos. O sea, mi centro de costo, vamos a decir, mis gastos que puedo tener por los sueldos y salarios, no es solamente, vamos a decir, como le dije, los costos, vamos a decir, de la mano de obra, no son sueldos y salarios solamente. Cuando yo selecciono a una persona y la contrato, también tengo gastos. Puede ser externo el equipo de selección o internamente, pero estoy recurriendo a gastos, vamos a decir, de personal que está filtrando currículum, llamando para entrevistarlos, y dependiendo del volumen y la amplitud de la empresa, a ver, hay departamentos como una autopartista o una terminal que tenemos vamos a decir, en recursos humanos, tenemos 10 o 12 personas seleccionando personal. Las ausencias se cubren ¿con qué? A ver, alguien que sepa. Las ausencias ¿con qué se cubren? Qué callados están, che, o me quedé solo. Acá están. Las ausencias ¿con qué se cubre? ¿Con más personal? O sea que cuando ustedes hacen un proyecto y ponen, vamos a contratar 5 personas y ausentismo 0, y están muy lejos de una realidad, ¿sí? Hay rubros que tienen un ausentismo de 3%, hay rubros que tienen un ausentismo de 15%, hay ausentismo visible, vamos a decir, directo e indirecto. A ver, una persona que se accidente y va a la RT, no lo paga el empleador, pero es una ausencia que le tengo que cubrir con otra personal, por lo cual, indiferentemente, incurro en un gasto. Cuando hablo de impuestos, cargas sociales, seguridad social, ART, dependiendo del rubro, cuánto es el porcentual, puede ir de un 3 a un 8%. Si yo estoy en el rubro de la construcción, puedo tener hasta un 8%. Bueno, un poco lo que vimos. Después me pasé. Profe, sí. una consulta. En el experimento anterior que hablaba de premios, sí. Por ejemplo, en una empresa que me tocó ir, había un alto porcentaje de ausencias y, sí. digamos, para disminuir ese porcentaje, colocaron premios, digamos, a medida, digamos, por ejemplo, si tenían 0 ausencias al mes o una ausencia al mes, digamos, correspondería a esos premios, digamos. Sí, es muy común eso, es muy común. El premio presentismo. Es como las maestras en algún momento le dio el gobierno. ¿Por qué? Porque si vos sumás, vamos a decir, el costo que tenés dándole un premio, es muy inferior al problema que te causa el ausentismo, porque no solamente es reemplazar a la persona, es reemplazar a la persona y formar a la persona que lo reemplaza. Además tenés una plantilla
mucho más elevada y a lo mejor son costos que vos no lo podés después reducir porque los empleos tienen un costo importante. En las cooperativas acá de sí, todo lo que sea empleo público de cajón tiene presentismo. De cajón. Porque, ¿qué sucede? A ver, en el sector privado, una persona que falte mucho, no estoy hablando por una enfermedad, ¿no? Una persona, perdón, siempre hay situaciones justificadas, vamos a decir, lo injustificado lo dejemos por fuera, son otro mundo. Pero hay personas que tienen mucho ausentismo justificado por diferentes causas. Entonces se toma normalmente la decisión de que no siga relación de dependencia y se termina el vínculo, vamos a decir, laboral. Pero en lo que es las entidades públicas, es muy difícil hacer eso. Es muy difícil. Entonces, en vez de tomar una decisión de reducción, se da un premio para que venga. Entonces, muchas veces esa solución es meterse, vamos a decir, el collar del perro. O sea, para solucionar un problema de 3, capaz que pagas al 90% de la gente. Pero bueno, son negociaciones que normalmente el gremio siempre está presente. Cuando te dice, che, ¿por qué no nos aumentas? Y no te puedo aumentar porque me falta mucha gente. Bueno, dame un premio presentismo. Y es un sueldo encubierto, una parte de sueldo encubierto que también lo favorece el empresario y el gremio. Bueno, pero hay mucha tela para cortar ahí. Yo he trabajado bastante en esos sectores. Pero bueno. Una pregunta. ¿Qué? El tema de la comisión, por ejemplo, para la gente que trabaja en ventas, ¿eso también cuenta como premio o hay como un sector? Pues yo trabajo en ventas y siempre hay problemas con la comisión. Está como medio turbio ahí. Mire, yo no hay nada establecido. No, sí. Por eso todo depende del contrato laboral que tengan. Esperen que me suena el teléfono y sé dónde está. Bueno. El contrato comercial, los contratos, vamos a decir, laborales, hay dos modelos de premios. Están los premios que están vinculados al convenio colectivo de trabajo, que eso tiene descuentos y cargas sociales, que ya lo vamos a ver qué es. Y hay, vamos a decir, situaciones en donde quedan fuera de un descuento y están como no remunerativos. Los premios normalmente es un acuerdo que se llega, vamos a decir, de forma casi muchas veces arbitraria. ¿Por qué les digo? Porque si no está dentro de un convenio colectivo de trabajo, el empresario puede decirte hoy el 10% y mañana el 5% y mañana el 18% o el 3%. Y es un termómetro en función de la necesidad del empresario. Y eso también genera un descontrol, vamos a decir, en los ingresos de una persona. O sea, si yo soy un vendedor y antes me paga el 10% y después cuando me va a liquidar me paga un 5%, van desmedro, vamos a decir, de mi situación y que me genera una desconfianza y genera un impacto negativo en el personal y provoca que esa migración de recursos a diferentes empresas. Por eso vuelvo a decirle que cuando vamos a una localidad tenemos que identificar qué trabajo vamos a dar y qué reglas le vamos a dar al personal y siendo muy claro de un inicio, porque si no generamos esto que comentó la compañera, che, es una bolsa de gato la comisión. Nadie sabe de dónde sale, ni cómo nos pagan, y qué genera. Ahí la compañera, ¿qué termina pensando todo el mundo? Que nos... Y que se la quedan. Que es como que la distribuyen re mal. Se la quedan. Bueno, está muy bien. Bueno, pero eso es un tema de otro... pero está bueno, ahora lo vamos a ver un poquito. Pero está bueno. Yo les cuento, por ahí doy clase también en otras materias y no quiero entrar al punto de ser abogado, porque por ahí me ponen en esa situación. Ahí está, mira, esa situación, como dice acá Rena, pierden operarios calificados. Sí, normalmente, hoy por hoy, esas situaciones son menos tolerantes o hace más tiempo había más tolerancia a esos errores o las condiciones, y les explico por qué. Hace un tiempo, las relaciones empleo-persona
eran casi un vínculo de muchos años. Ahora unos 10, 15 años las personas no se mantienen tanto en la empresa, sino se van, vamos a decir, migrando. Entonces esa migración en algunas veces es sana y otras veces es conflictiva. Cuando tenemos una rotación no deseada muy alta, incluye muchos gastos como empresa, porque le voy a contar perdón, siempre me mando de ejemplo, se nos va la hora, me larga. Una empresa que normalmente es muy exigente sobre los empleados, vamos a decir, y genera un desgaste prematuro permanentemente. Entonces va rotando el personal, rotando. Esa situación hace que cada vez que entra una persona tenga que enseñarle. Y cada vez que yo le enseño a una persona, lo más probable es que venga con una metodología de trabajo no muy similar a la que estaba y quiere construir una metodología diferente porque entiende que esa es la receta correcta. Entonces, ese proceso continuo hace un desgaste prematuro del personal. Entonces, bueno, pero ustedes me están haciendo hablar de otra cosa que no es de la materia. Vamos para adelante. La disponibilidad de recursos del país o en la región, recuerde que la evaluación que nosotros estamos estudiando no es solamente de Argentina o de la ciudad de Córdoba. Oferta y demanda de la región, lo que estamos viendo, las políticas y los programas de capacitación. Ejemplo, las políticas, ¿se acuerdan? Hace unos 10, 15 años daban becas o daban descuento a todo lo que era la industria del software, que hace poquito se finalizó los 10 años que tenían excepción y se armó una rosca importante, pero bueno, se volvió a actualizar. Los call centers le había pasado lo mismo. Los programas de capacitación, muchas veces por ahí, ejemplo, alguien estuvo en el primer paso, bueno, ahora se llama de otra forma. Y había algunos programas acá en Córdoba que, por ejemplo, le enseñaba a hacer oficios a gente. Entonces, a lo mejor yo me incluyo en un proceso de eso y hago, no sé, un proyecto, por decir, a ver, una herrería o una metalmecánica. Entonces, todas las personas que salen del programa los termina, vamos a decir, la capacitación en mi herrería, y entonces mis salarios se reducen a la mitad porque el gobierno paga la mitad durante 5 años o 3 años. Entonces, ese proyecto es súper viable porque, a ver, el gran costo de una herrería es la mano de obra. La materia prima no es competencia, porque casi todos compramos el mismo costo. Entonces, pero sí pagar el salario a la mitad hace la gran diferencia. Bueno, esas son las cosas que usted tiene que visualizar. Y ahí lo más importante de esta materia es cómo llegar a esos costos finales de la mano de obra. Che, ¿qué hora es? A ver cómo vamos. A ver qué hora es. Yo estoy acá y... procesos de análisis. A ver, descripción de la tarea, valoración del puesto de trabajo. ¿Esto qué quiere decir? Cuando yo voy a seleccionar un personal, salgamos de ver las cantidades, los volúmenes, si es calificado o no calificado, yo voy a decir, ¿cuál es? No salgo a contratar con algo, vamos a decir, sin tener un detalle. O sea, primero describo el puesto. ¿Qué necesito? Necesito una persona que sea, vamos a decir, el responsable de recursos humanos. ¿Qué tiene que saber un responsable de recursos humanos? Bueno, un estudio relacionado al tema. Puede ser un licenciado de recursos humanos, puede ser un abogado, puede ser un contador, depende. ¿Por qué voy a elegir cualquiera de estos tres? Si voy a apuntar hacia lo blando, voy a buscar una licencia de recursos humanos. Si voy a apuntar sobre problemas que a lo mejor en ese sector existen, voy a buscar un abogado. Y si existe una situación en donde yo diga quiero liquidar sueldos, porque son 5.000 personas y lo que menos quiero tener problemas con los sueldos, busco un contador. Entonces, dependiendo de mi situación, describo cuál es la tarea, vamos a decir, la tarea que va a tener y en función de eso, qué necesito de ese puesto. Entonces, la tarea que va a ser, y liquidar sueldo, listo. Liquidar sueldo de lunes a viernes, para tantos empleados. El objetivo es no tener un error más de 5 reclamos al mes, bueno, al año imposible. Entonces ahí voy a empezar a valorar el puesto y lo puedo valorar en diferentes formas y metodologías, ¿sí? Ya lo vamos a ver. Entonces, ¿cómo empieza el proceso que estábamos contando? El proceso de análisis, primero decimos identificación del puesto de trabajo, ¿sí? Declaramos, como dijimos, liquidador de sueldo. Descripción de las tareas que debe cumplir, indicar la formación
y la condición que debe contar, la experiencia laboral, los límites de capacitación o precisión que necesitamos, requisitos especiales, descripción del elemento y responsabilidad asignada, información del esfuerzo físico, descripción del entorno de ambiente. Estos 9 puntos, es una metodología, no quiere decir que no sean flexibles, se pueden modificar. Esto no se lo tienen que aprender de memoria, es para que ustedes sepan cómo se hace un análisis de puesto. O sea, cuando habla de esfuerzo físico, no es lo mismo hablar de un administrativo que hablar de un operario, ¿sí? A ver, si voy a contratar a una persona, como dije, liquidar sueldo, la carga física va a ser poco y el entorno de ambiente a lo mejor puede ser estresante por la demanda de gestión y de responsabilidad. Ahora, si yo busco una persona que cargue y descargue la logística, el esfuerzo físico puede ser muy alto, pero el entorno de ambiente puede ser algo bastante simple, siempre y cuando entendiendo que el ambiente laboral sea un ambiente controlado, no de contaminantes, vamos a decir, que afecten la salud laboral. Pero lo que voy viendo es, después les voy a mostrar una plantilla de lo que estamos hablando. Entonces, si yo lo cierro, vamos a decir, este análisis, los 9 puntos, los agrupo, vamos a decir, en condiciones un poco más grandes, lo que hablo es requisitos profesionales, la responsabilidad que va a tener el puesto, el esfuerzo que va a tener y las condiciones de trabajo. ¿Sí? Entonces, volvemos a los 9 puntos y decimos los requisitos profesionales y que sea técnico, que tenga 5 años de experiencia. La responsabilidad que va a tener 10 personas a cargo, que no se puede pasar un error. El esfuerzo que va a tener, y bueno, físico va a ser un 10%, un mental va a ser un 2%. ¿Cuándo son las condiciones de trabajo? Va a ser tareas confinadas, va a ser tareas en un ambiente administrativo, va a ser tareas en ambientes explosivos. ¿Se entiende lo que voy? Y de esa forma podemos ir analizando el puesto. Ahora lo vamos a ver con números, como le gusta a usted, porque a usted le encantan los números. ¿Es o no es así? ¿Le gusta ver con números? Ahí nomás quieren la calculadora usted. A ver, como vimos la de localización, ¿se acuerdan de localización cuando dijimos los pesos ponderados? Bueno, en este caso damos lo mismo. En este caso vamos a ver un operador. Entonces yo digo, los requisitos profesionales tienen un peso de 45%, la responsabilidad un 25%, el esfuerzo un 15% y condiciones de trabajo un 15%. Ese va a ser el 100% del análisis que yo quiero llevar y que quiero conseguir de mis operarios. Entonces, cuando analizo el puesto, digo, yo voy a contratar personas que tengan una instrucción que su mayor valor va a ser el 12%. Ejemplo, una persona que tiene un título profesional universitario es un 12%. Una persona que tiene un título terciario va a tener un 10%. Una persona que tiene un título secundario tiene un 8%. Una persona que tiene un título primario puede tener un 5%. O puedo definir que es excluyente secundario. Entonces, si no tiene un título secundario, directamente el operario puede estar, vamos a decir, se excluye, vamos a decir, del campo. No es bueno cuando nosotros vamos a hacer una evaluación de proyecto, excluir al personal, sino es conveniente poner menor valoración. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué pasa si tiene menor valoración? Vamos a tener que cargar a gastar más en capacitación. Experiencia es lo mismo. Si tiene más de 5 años será un 15%. Si tiene menos de 3 años será un 10%. Si no tiene experiencia será un 4%. En esa valoración, cuando yo sumo, no sé si quieren que vaya explicando los otros temas, pero se entiende fácilmente, ¿no? Si hay algún punto de que me quieran preguntar de esto que estamos viendo, se los explico. Pero a donde yo llevo es, mi operario, yo considero que no debe tener menos de 80 puntos para ser seleccionado, ¿sí? Donde los cuales, por ejemplo, los requisitos profesionales, hay un punto excluyente. En esfuerzo, por ejemplo, otro punto excluyente. Por ejemplo, si va a hacer esfuerzo físico, que el apto médico esté ok. No puedo contratar personas sin el apto médico, ¿sí? Las condiciones de trabajo, por ejemplo, una persona que hace trabajo en altura no puede tener vértigo. Son como cosas
muy evidentes, pero para que, no, esos son muy particulares. Vamos, en lo general, mi objetivo es que consigan una valoración de 80%. ¿Qué pasa en la realidad? Cuando empiezo a seleccionar los currículos, veo que mis personal está, la gran mayoría está entre 70 y 80, y muy pocos son los que superan los 80, y yo tengo que contratar 100 personas y tengo 20 que superan los 80, eso, bienvenido, vengan. Pero el otro 80% están por debajo de 10 puntos. ¿Qué hago? Sigo buscando, tomo la decisión de formar el personal, bajo la vara de los requisitos, tengo otra opción. Entonces, normalmente, lo que no tengo que hacer es bajar la vara de mis requisitos, porque mis requisitos son independientes a lo que está el mercado. El gran error es bajar los requisitos en función del mercado. No, no. Los requisitos están puestos por especialistas y en lo que yo puedo definir que es mi operario adecuado. Si el mercado no me está dando ese resultado, tendré que invertir en capacitación. No puedo bajar mis requisitos, porque si bajo mis requisitos estoy diciendo que estoy seleccionando mal el personal. ¿Se entendió ese punto? Sí, profe. Sí, bueno, gracias por confirmar. ¿Qué pasa si yo tengo operarios que me dan todo el 90%? Que es buenísimo, pero también estoy viendo que mi riesgo de que se me vayan también es importante, por la rotación, lo que hablamos. Entonces, esta forma de ponderar, puede haber errores en el que lo tabula y el que lo, vamos a decir, evalúa. Hay condiciones que son muy tangibles, muy fácil vamos a decir, de tabular, como por ejemplo la experiencia laboral o la instrucción, ¿sí? Pero la capacidad mental es muy difícil, la capacidad manual es muy difícil. ¿Cómo evaluamos eso? Y tenemos que hacer algún tipo de test, que no siempre son lineales. Por ejemplo, el proceso productivo, lo físico, mental, hay algunos puntos que son difíciles de valorar. Entonces, tiene que tener un cierto, vamos a decir, posibilidad de máximo y mínimo. Puede tener una variación, ¿sí? Bueno, ahí, fíjense, el otro era un operario y un empleado. No sé cuál es la diferencia entre operario y empleado, pero bueno, es otra forma de calcularlo. A lo mejor un empleado administrativo le faltó escribir ahí. Pero, teniendo el anterior, esto es exactamente lo mismo, por supuesto. Acá debe ser supervisor, porque dice por supervisión, ¿sí? Entonces tiene un gran peso en la parte de responsabilidad. Fíjense que la anterior responsabilidad está en 25, y tenía mucha carga entre esfuerzo y condición de trabajo, y esta parte es esfuerzo y condición de trabajo muy baja, pero sí la responsabilidad es muy alta. Entonces, ¿cómo evalúo la responsabilidad de supervisión? Y años de experiencia de supervisión, ¿sí? No es muy difícil evaluarlo, ¿sí? Hasta ahí estamos. ¿Cómo podemos valorar un puesto, analizar un puesto de trabajo? Y de ahí, en función de esto, ¿cómo podemos pagar los salarios? Vuelvo a esto. Si nuestro punto era 80 y el personal que estoy consiguiendo es de 90, quiere decir que está sobrecalificado sobre mi proceso. Salgo al mercado e identifico que mis costos, vamos a decir, lo que yo voy a pagar de salario, está por debajo del mercado. Y sí, está muy calificado, voy a tener que subirlo. O al contrario, son muy calificados y los salarios estoy bien. ¿Esto qué quiere decir? Que si mañana existe una competencia, así como se están yendo hoy de la empresa donde están, se pueden venir a la empresa que se viene a instalar. Entonces, bueno, un poco de estrategia de esto, ¿no? Lo que veníamos hablando de la unidad 2. ¿Sería adecuado el personal puesto? Sí, eso sería lo ideal. Es difícil conseguir siempre lo ideal, ¿no? Pero bueno, hay que tender a eso. Bueno, cálculo de salario. ¿Cómo se calcula un salario? ¿Todos saben cómo se calcula un salario? Los que trabajan, me imagino que sí. Salario bruto menos descuentos. Estos descuentos están hechos hacia la persona que trabaja, ¿eh? El salario de bolsillo normalmente es lo que nosotros percibimos en el cajero cuando vamos y dice que se cobraron 300.000 pesos, como cobran acá algunos compañeros.
300.000 pesos. Listo. ¿Cuánto hay de salario bruto y cuánto hay de descuento? Los descuentos están aplicados a la persona, ¿sí? A la persona que trabaja. Pero cuando uno hace el costo total, no solamente paga los descuentos, sino los aportes patronales y las cargas sociales, que son dos sumas más. ¿Esto qué quiere decir? Cuando yo pago el salario bruto, estoy incluyendo el salario de bolsillo más los descuentos. Fíjense, es como que hice un pasaje término. ¿Esto qué quiere decir? La persona o la persona contratada en relación de dependencia, a su sueldo bruto se le descuenta el 11%, la jubilación el 3%, la obra social el 3%, el sindicato puede estar o no agremiado un 3%. Aproximadamente, normalmente es entre un 18 los fuera de convenio, 18 y un 20, un 21 los que están, vamos a decir, con el sindicato, pagando los aportes del sindicato. Pero además, el empleador, además de esos cargas que se le descuenta al empleado de su sueldo bruto, el empleador paga estos costos, ¿sí? Los aportes patronales, el 931, que alguno a lo mejor lo sabe. La jubilación, el 14, esto quiere decir que 14 más 3, 17% se paga. Obra social, 6 y 3 de, vamos a decir, de la persona. La jubilación y pensión son 3, y el empleador pagó 11. Cuando sumamos todo esto, ¿sí? Acá tenemos 20, 25, o sea, más o menos entre 43 a 45 o 46, depende de los convenios colectivos de trabajo, son impuestos, vamos a decir, son gastos que no los ve reflejado esa persona en su mano. Pero ahí hay también un error conceptual, ¿qué es lo que recibe en mano? O, por ejemplo, la jubilación es algo que en algún momento se va a tener, no es que no existe. La obra social es algo que lo tenemos, no siempre lo usamos, dependiendo de la edad, pero es un servicio. La jubilación y las pensiones es lo mismo, son, bueno, esos son cargas previsionales porque, ¿qué sucede? Muchas veces hay más jubilados que personas laborales. Normalmente un jubilado serían 3 personas activas, pero bueno, salen esas leyes y se empieza a trastocar. La RT es un servicio de seguro ante accidentes. ¿Esto qué quiere decir? Si yo tengo un accidente, alguien me va a cubrir tanto en especie, o sea, la atención, como si yo tengo algún accidente fatal o, no vamos a decir fatal, un accidente que tenga alguna lesión importante que me afecte. Entonces, los aportes patronales y los descuentos son dinero que las personas, vamos a decir, empresarias, aportan cuando pagan el salario, pero el empleado no lo percibe en su bolsillo, ¿sí? Las cargas sociales son costos que están relacionados, vamos a decir, con un extra. Esto quiere decir, no se paga igual un día laboral común que un día de enfermedad o un día cuando ustedes piden día de examen, no se paga el mismo valor, sino tiene este plus, un 3%, un 2%, un 2,5%, ¿sí? Entonces esas cargas sociales hacen, cuando nosotros, por ejemplo, nos enfermamos, fíjense que decimos el premio, y a lo mejor el premio es el 3%, y el premio del 3% es lo mismo que está pagando la carga social cuando un empleado se enferma. Entonces evitaríamos pagar ese 3% y de esa forma gano dinero. Entonces, cuando estamos hablando de un combo total, estamos hablando de casi un 50%. Por eso ven tanto en la televisión que las cargas sociales son inalcanzables, este país, esto. ¿Saben cuánto es en España? ¿Saben cuánto es en Alemania? ¿Alguien tiene datos? ¿Alguien tiene datos? ¿Saben o no saben? No, profe. Bueno, traten de googlearlo para la semana que viene. Yo les puedo decir que en España en algún momento era 38, 40%. ¿Sí?
y en Alemania estaba casi en el 50. Ahora, no es lo mismo la prestación que te da Alemania de una obra social que la que da en Argentina. Salvemos las distancias. Pero esto quiere decir que no hay una gran costo, vamos a decir, laboral. Lo que hay es una mala calidad de servicio que se presta. Hay que diferenciar ese punto, ¿sí? Perdón ahí que diga esto, pero bueno, normalmente por ahí hay muchos mensajes que se dice, no, que las cargas sociales, ¿qué bajarían de ustedes? A ver, tiremos un poco de debate, así le doy las preguntas y cerramos hoy. ¿Qué punto ustedes bajarían de estos, de los descuentos? Están callados, che. ¿Quedaron vivos acá? Sí, son 67. ¿Qué descuentos sacarían? A ver. Este Instituto Jubilado Pensionado, un 3%. 6. ¿Qué piensan ustedes? ¿La jubilación la sacarían? Ustedes son más chicos, pero me acuerdo cuando estaba en la FJP. ¿Y el sindicato, profe? El sindicato es opcional, porque ahí hay un desconocimiento que uno puede estar afiliado o no al sindicato. Eso no quiere decir que uno no esté dentro de la estructura del sindicato. El 1 o el 3% cuando le piden el sindicato es para turismo, el camping, ¿se acuerdan de todas esas cosas? Bueno, no sé quién trabaja, pero es para eso. Ahora, yo estoy a favor de los sindicatos porque es la forma de regular los empresarios. No estoy hablando del mal sindical, del sindicato abusivo, no. El sindicato es un ente que regula, ¿sí? No de los sindicalistas, sino de la organización sindicato. Es una forma de equilibrar poderes. Por ejemplo, yo le cuento siempre a España, porque tuve mucha relación con ese país laboralmente, y me acuerdo que los aumentos del sindicato era 2%, 1,5%, claro, pues no hay inflación, no hay volúmenes de inflación, entonces el sindicato estaba medio desdibujado, más allá de alguna situación particular, pero en las paritarias no existía, vamos a decir. Pero bueno, yo lo que les puedo decir es que hay que generar más productividad, por ahí me parece va la salida. No verla tanto los empleados, sino ver la productividad y mejorar eso. Bueno, plan de capacitación, que dijimos, tener en cuenta el personal, características, necesidades de cuenta, puestos, capacitación operativa, evolución de las necesidades, bueno, un poco más de lo que venimos hablando, no le voy a leer la filmina. ¿Estamos hasta acá? ¿Qué hora es? 7:24. ¿Tiro las preguntas? ¿Quieren o no? Sí. La otra, ahí está, listo, voten. La otra vez un compañero me dijo, haga las preguntas, casi me reta por no hacer las preguntas. Así que van las preguntas. Vamos a ver cómo votan y vamos charlando. Bueno, ¿de esto tienen dudas? O sea, volvemos a estos, son los puntos más importantes. Los costos de mano de obra no incluye... pero le voy a decir la respuesta. No, esperemos que responda. A ver, esto un poco, la idea es que me muestren ustedes si entendieron el tema y ahí ir discutiendo. Recuerden que los costos de mano de obra son muy importantes en el proyecto porque tiene un peso muy importante y sobre todo son costos, vamos a decir, recurrentes. Todos los meses los tengo. No le hice una pregunta ahí. ¿Todos saben lo que son un aguinaldo? Por lo duda, los que no trabajan, es un sueldo extra que se divide en dos partes en el año, se divide en dos. Mitad se cobra en el mes de junio, o sea que se percibe en el mes de julio, y la otra mitad en diciembre. Normalmente las empresas, cuando ustedes hagan los cálculos de salarios, no se hace salario por 13, normalmente se prorratea durante el año el valor del salario más gasto de aguinaldo. Si se les cuesta ese proceso, como nosotros estamos haciendo datos anualizados, de última ponen el sueldo por 13. ¿Se entiende?
No sé si me siguieron ahí. ¿O están muy interesados en responder? Van bien, va bien. Ahí suman varios las respuestas. Bueno, ¿qué otra pregunta? ¿Cómo van? ¿Van estudiando? Ahora si vienen, vamos a empezar. Nos queda la unidad 8, que hay un poquito de entendimiento de la materia, y ya la hagamos con la 9, que esa tiene que estar canchero con la calculadora, los números. De todo lo que venimos hablando se va a empezar a relacionar en las últimas 2 unidades, ¿se entiende? Entonces... Profe, ¿cómo es el tema que se mencionó, el tema de las indemnizaciones? ¿En cómo se pagan? ¿A dónde van? No, porque ¿quién regula eso? Porque viste que muchas veces algunas empresas obligan a renunciar en vez de despedir para evitarse la indemnización. No, eso son artilugios de cada empresario. La ley de contrato de trabajo es la que regula cómo se paga una indemnización. A ver, nadie te puede obligar a vos renunciar. Después que te... He escuchado varios casos en los que ha pasado. Sí, va. A ver, una cosa es la parte legal y otra es la situación particular de cada momento. Si yo te digo, che, mira, ¿querés seguir trabajando conmigo? Bueno, renuncia y te vuelvo a tomar y te pago un salario. Y vos podés aceptar o no. Esas son condiciones que quedan en cada ámbito. Por supuesto, ahí es donde yo digo, el gremio es favorable, porque el gremio ante una situación de eso interviene y no deja desprotegido a un empleado. Saben dónde está la situación más conflictiva en las empresas chicas. Las empresas grandes, los gremios la tienen súper clara. Ahora, las empresas chicas, estas situaciones son muy comunes, lo que te ofrezcan, che, renuncia si no podés seguir trabajando. Y uno va y renuncia. ¿Y qué va a hacer por ahí? Necesita. O te toman cada 3 meses y te despiden. ¿Ustedes me quieren hacer abogado a mí? No, soy ingeniero. He trabajado en recursos humanos muchos años también. Pero bueno. ¿Y cómo afecta a la empresa la indemnización? ¿Eso es un costo? Un gasto. Porque no es nada de inversión. Claro, pero ¿cómo se tiene en cuenta el gasto de la indemnización? En una evaluación de proyecto normalmente tenés que poner una rotación deseada por lo menos de un 2%. Cuando hablamos de deseada, es gente que vos pensabas de desvincularla. Entonces tenés que hacer el cálculo indemnizatorio. En este tipo de trabajo, técnicamente no lo estamos haciendo, pero lo correcto sería sumarle un 3% a los costos de mano de obra mínimo como una situación ante un despido. Y eso se va incrementando en función de la antigüedad promedio de la dotación del personal. Claro, eso exactamente te iba a decir. Cuanto más tiempo la persona trabajó para la empresa, más es el costo del gasto de la indemnización. Sí. Yo le voy a contar, siempre tengo más que Chatran. Chatran ni saben quién es ustedes. Chatran era un gato. Historias así. En un momento llegamos a una empresa donde su base, vamos a decir, cuando uno va a una empresa, lo primero que hace, para contarle, normalmente generamos auditorías contables, auditorías de gestión para mejorar. Y lo primero que hace es cortar todas las horas extras, que eso también, por ejemplo, los costos de recursos humanos los tendrán que tener en cuenta. Le voy compartiendo los resultados. Y el otro punto es ver qué antigüedad promedio tiene la empresa. En Argentina es muy común cuando los empleados tienen mucha antigüedad, buscan llegar a un acuerdo para ser indemnizados. Y hay empresas que esa situación los puede generar en crisis y quebrar. Entonces, el promedio de antigüedad es importante para ver el valor de la empresa, qué criticidad tiene. Entonces, hay juegos en donde hacen esto que voy a decir Iván, hay otros que
que buscan que rote el personal antiguo, otros que llegan a acuerdos. Bueno, hay muchos artilugios, esa es un poco la situación actual del país, y bueno, y esto es muy común. Entonces, uno tiene que visualizar eso. Por eso, ustedes busquen laburar en gestión, es muy divertido. Vamos no sé si contesté, si hay otra pregunta, si no vamos a las consultas que hicimos. Están bastante repartidos. ¿Alguna? ¿Otra pregunta o no? ¿No? Bueno, la primera. Cuando hablo de cargas patronales me refiero a jubilaciones, enfermedades. Enfermedades que era una carga social, ¿se acuerdan? Jubilaciones está en dos partes. ¿Sí? No estaba la otra opción. Está una parte que va a cargas patronales y la otra, a ver quién se anima. A descuentos. Ah, está muy bien, perfecto. Entonces, 14 va para las cargas patronales y 11 va para la jubilación. Estoy hablando. 14 para cargas patronales y 11 para los descuentos. Miércoles, que pagamos lindo, por eso la ANSES tiene por ahí buenos recursos. ¿Cómo impacta en el balance la mano de obra? No impacta como gastos, ninguna es correcta. ¡Ay, qué linda pregunta esta! ¿Los balances qué incluyen? Los activos, los pasivos y el patrimonio neto. Esa es pregunta de tercera, costo y presupuesto. ¿Ven en eso? Ahí en costo y presupuesto, ¿no? ¿Sigue llamándose así, costo y presupuesto? Sí, los salarios, ¿son activos o son pasivos? ¿O son patrimonio neto? ¿Qué son? Qué callados que están, che. ¿Qué son? ¿En cuál de los tres ejercicios contables impacta los salarios? ¿Los pasivos, profe? ¿Usted quiere que le busque una brújula? Se las consigo, ¿eh? Están perdidos, me parece. No. Ivana, ¿cómo hace un pasivo? ¿Yo le debo a los empleados? Tengo el gremio, me hace un piquete. Miren ahí, Ceballos, ¿qué pasa? A ver, abre el micrófono, Ceballos. Rocío. Pero un resultado negativo, algo así era. Mire, Rocío puso muy bien en el chat. No puedo, profe, ¿cómo? No tiene micrófono, ¿qué le pasa? En los estados de resultado va. No tiene que pedir perdón, nada. Los estados de resultado van las gestiones operativas, lo que vendo, lo que me cuesta, vamos a decir, todos los gastos que tengo para producir. Los balances demuestran mis condiciones, vamos a decir, entre los activos, los pasivos y el patrimonio neto. ¿Y qué otro más hay, además del estado de resultado? El flujo de fondos. Muy bien. ¿Y el flujo de fondos qué muestra? Lo que pago y lo que me entra de plata. Mis movimientos, exactamente, de dinero, vamos a decirlo así, más simple. Bueno, eso lo tienen que tener súper claro en la unidad 9, la tienen que tener más gimnasia. A ver, la base con que vienen no es mala, pero hay que pensar un poco más. ¿Listo? Los gastos de mano de obra se calculan en un proyecto de forma anual, de forma mensual. Normalmente los proyectos se hablan siempre de forma anual. Y te diría que le iba a poner una más difícil, que le iba a decir según el periodo estipulado por el proyecto. Porque el proyecto puede decir dividírmelo en cuatrimestres, porque aquí aumentan las cosas sideralmente y yo quisiera verlo cada 4 meses la evolución. Pero como estamos haciendo un proyecto siempre de 10 años de forma anual, esa sería la forma de calcular los costos de mano de obra. ¿Los viáticos y gastos extra ingresan dentro de los costos de mano de obra? Sí, 45. No, 16. Algunos sí. Qué tramposo que estuvo ese. Algunos sí. Esos son los que están en el medio, que no saben si sí o no. No. Todos los gastos que están relacionados a la mano de obra van en los costos de mano de obra.
O sea, cuando ustedes hagan el cálculo final de decir, che, viático, comisiones, ¿qué más? A ver, ayúdenme. ¿Qué otra cosa además? Costos, viáticos, comisiones, ¿qué más? Sueldo y salarios. ¿Qué más? ¿Qué sin hablar a mí? No, ¿qué pasa, chicos, chicas? ¿Aportes patronales irá? Sí. Rocío, la próxima te voy a comprar un micrófono, así por lo menos te escucho. Bueno, ¿listo? ¿Dudas? Si no, los libero. ¿Mm? Todo claro, profe. Bueno, busquen, vamos a decir, las preguntas que le hago yo aquí en el chat son de ese índole, son, vamos a decir, las que, pero más, vamos a decir, más concreta o más blanco y negro en los exámenes. Pero esto lo trabajamos para que piensen un poco en lo que venimos charlando, vamos a decir, en las unidades. ¿Listo? Si podemos, a ver, antes que se vayan, a ver si puedo compartir para aquellos que nunca vieron un salario, un sueldo, en los documentos que están disponibles. ¿Ya pueden ver? ¿Alguien que me confirme si puede ver los documentos? No, todavía no. ¿No lo pueden ver? A ver, traten de ir un segundo y lo visualizan. Dejar de compartir resulta. Sí, ahora sí, profe. Esto. ¿Sí? ¿Se deja? Bueno, fíjense, esto es un salario común y corriente, no sé ni de quién será, pero debe ser viejo porque poca plata. El Banco Galicia, bueno, acá están la cantidad de días, los haberes por esos días y después todos los descuentos, ¿sí? Está Ñosde, que bien que anda. La ley 19032 de la Caja de Jubilaciones, esa es la que vimos antes. ANSAL, eso puede ser un extra por el convenio colectivo de trabajo. En este caso, fíjense, tenía impuesto las ganancias, que no hablamos nada de eso porque entendemos que es algo no para liquidar sueldos, pero para que lo sepan, pero hay bases, hay condiciones, no vamos a ponernos en ese detalle tan fino, ¿sí? Aquí está el total remunerativo, lo no remunerativo, los descuentos y el neto. Esto es lo que está en el cajero. 1.900 pesos. A mí me gustaría ver de qué año será esto. Esas cosas me El profe encantan. dice periodo mayo 2001. Arriba de cantidad. Arriba, mayo 2001. Ingreso 2000, mayo del 2001. A ver cuánta plata es esta, a ver si ustedes están cancheros. Nah, ¿qué van a saber? Mayo del 2001, este era 1 a 1. Un peso, un dólar. $2.000. Hoy sería legal, ilegal, 300.000 pesos. ¿Viste? Fíjense que no estaba equivocado esta gente que cobraba eso. Y, a ver, y le voy a dejar de compartir cómo se hace un informe de puesto. A ver, vamos a buscar un informe de puesto. Algo simple, vamos a buscar. Por acá está, definición de puesto. Lo tienen en los documentos, o sea, no hace falta que yo se lo muestre, pero fíjense, bueno, ahí está el objetivo del puesto, las generalidades. Acá pone los requisitos mínimos excluyentes. Acá estaría, vamos a decir, tener secundario hecho, eso. O no tener desvinculación en los últimos 5 años, qué es eso. Condiciones de habilidades, requisitos disponibles, principales responsabilidades, nivel de autoridad, ¿sí? Toma de decisión. Bueno, hay diferentes modelos. El que le mostré yo con puntuación es para definir el puesto, ¿sí? Esta es la definición de la función. Bueno, cada empresa tiene un proceso particular. Que le mostramos está regulado por una norma, ¿sí? Bastante simple. Bueno, ¿listo? Si no hay más preguntas, me quedo 5 minutos porque siempre alguno tiene algún problema con la V. Y si no, el resto, nos vemos el miércoles. No sé si arranca Ricardo o yo a las 8. Un abrazo y hasta el miércoles.
Chao, profe, nos vemos. Gracias. Gracias, profe.